Damas y caballeros, hoy en Sombras de la Literatura les voy a hablar acerca de un escritor uruguayo increíble, Eduardo Galeano, de una sensibilidad enorme, casi imperceptible a primera vista. Como él mismo dijo, hay cosas que no se miran, pero que merecen ser miradas en este mundo que no ha aprendido a distinguir la grandeza de lo grandote. Entonces, bueno, vamos a hablar específicamente de las venas abiertas de América Latina. No lo tengo el libro porque lo saqué en el Banco de la República, pero sí tengo los apuntes. Entonces, recordemos un poco, ¿por qué no? Como siempre hay que recordar. Entonces, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Y yo voy a nombrar conforme el libro con problemas, ¿ok? O sea, para irlo desarrollando el libro voy a ir desarrollando problemas. O bueno, al menos exponiéndolos. Problema número 1. Los países ricos ganan mucho más consumiendo de lo que América Latina gana reproduciéndolos. Cuanto más libertad, más cárceles. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza. La naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. El desarrollo desarrolla la desigualdad. Ahora ustedes me dirán, ¿no? Pues voy a ir haciendo pausitas. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene de malo la igualdad, no? La verdad, la igualdad a mi parecer es aburrida. Ustedes imagínense en que vayan y que en todas las casas haya la misma pintura, o que vayan a cualquier lado y en todas partes se escuche la misma canción. Sería aburridísimo, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que, como dijo Facundo Cabral, no se trata de que seamos todos iguales, se trata de aprender a armonizar las diferencias. Bueno, la fuerza del sistema imperialista descansa en la necesaria desigualdad. Lyndon Johnson dijo, $5 invertidos contra el crecimiento de la población son más eficaces que $10 invertidos en el crecimiento económico. ¿Eso qué quiere decir? Que hay desigualdad en todo, hasta en los números. La pobreza no está escrita en los astros, el subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Ese es otro designio. Bueno, en la primera parte del libro, la primera parte se llama La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. O sea, ahorita nuestra peor enemiga es la tierra, ¿ok? Bueno, entonces, hasta el siglo XVI se prohibió la esclavización de los indios en España, ¿no es cierto? En realidad, pues no fue prohibida, sino que fue bendita. Estamos hablando de España, ¿ok? Bajemos un poquito, o sea, dejemos un rato Latinoamérica, toda, hasta Estados Unidos y Canadá, dejémoslos y vayámonos a España, a la queridísima España. Entonces resulta que hasta el siglo XVI se había prohibido, o sea, en el siglo XVI se prohíbe la esclavización de los indios en España. Siglo XVI, acá vinieron en el 1492, ¿no? Entonces, para el siglo XVI ya había pasado un siglo. Entonces, 100 años de soledad. Entonces, se prohíbe, en el siglo XVI, se prohíbe la esclavización de los indios en España, pero en realidad no fue prohibida, sino que fue bendecida. ¿Eso qué quiere decir? Se obligó a los indios a convertirse a la Santa Fe católica, de lo contrario, las esposas y los hijos de los indios serían vendidos como esclavos y se les harían todos los daños posibles. Para los españoles, América era el vasto imperio del diablo, de redención imposible o de redención dudosa. En 1519, Hernán Cortés reveló para España la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma. Más raro. 15 años después, el tesoro llegó a Sevilla. Más raro. Que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos porque desapareció. ¿Qué tal les parece eso? La capital de los aztecas era Tenochtitlán.
Tecnotitlán, bueno. El dios de los aztecas era Quetzalcóatl. El texto sagrado, el náhuatl. Todo lo cuentan las voces de los vencidos, entonces por favor ir a leer el Nahual, saber que el dios de los aztecas es Quetzalcóatl y que la capital es Tenochtitlán, porque ahí fueron los españoles antes de ir a cortarle la cabeza ¿a quién? ¿A Moctezuma? Sí, sí, al Inca Atahualpa. El jefe azteca era Cuauhtémoc, que fue ahorcado por Cortés también. La colosal arquitectura incaica sí quedó viva. Todos los tesoros en oro y todos los palacios y todos los lingotes y todas las ciudades enteras sí desaparecieron mágicamente, pero las pirámides ahí quedaron, ¿no? Y ahora las están investigando. Bueno, ahora vayámonos de allá, vayámonos de allá de México, vayámonos un poquito hacia Potosí, ¿ok? Potosí, el ciclo de la plata. La espada y la cruz. La espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. América fue un negocio europeo. Bueno, voy a continuar. Ardían también los herejes o sospechosos de herejía, achicharreados por las llamas purificadoras de la Inquisición. Bueno, hay otro problema. La defensa de la fe católica resultaba una máscara para la lucha contra la historia. Resulta que habían historiadores, obvio, o sea, desde Heródoto, Tucídides, Sexto Empírico, antes, o sea, siempre han habido. ¿Qué son los historiadores? Son aquellos, a ver, todos somos historiadores porque conocemos sucesos del pasado, se podría decir, porque la historia es el conocimiento del pasado para comprender el presente, pero digamos que han habido gente que cuando van pasando cosas, llegan y dicen, wow, esto hay que escribirlo, o sea, esto hay que registrarlo, o sea, por ejemplo, guerra franco-prusiana, guerra tal, o sea, toca ir registrando, ¿no es cierto? Pues ahora ya se registra todo, ¿no? Pero pues antes no, los historiadores eran, pues siempre han sido pros, ¿no? Pero antes les tocó más duro, digamos. Sí. En el siglo XVI, los recursos fluían para que los acumularan las naciones europeas emergentes. ¿Eso qué quiere decir? Que vinieron varias colonias europeas. Las principales, ¿cuáles fueron? España, Francia, España y Francia, y Portugal, porque pues en Brasil se habla portugués, ¿no es cierto? Entonces, resulta que Brasil fue colonizado por una colonia portuguesa. Por ejemplo, Colombia, acá, fuimos colonizados por una corona española. Por ejemplo, ya sé, Cuba. Cuba se habla español, ¿no es cierto? Se habla español. Pero al ladito de Cuba hay una isla que tiene dos países. ¿Cuál es? La isla que tiene a República Dominicana y Haití. Si son una misma isla, ¿por qué los republicanos hablan español y los haitianos francés? Porque fueron colonizados por colonias diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que República Dominicana fue por España, o sea, llegó a España y tras empezó a arrancar todo el oro que tenía, y luego llegó Francia con Haití, llegó y dijo, le sobró esta España, también llevémonoslo. Y así. Entonces, bueno, Europa tenía tanto que le impedía el desarrollo de un mercado interno de consumo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, quiere decir que, ya sé, supongamos, yo tengo un vecino, ya sé. Yo llego a un nuevo barrio, ¿no? Y me doy cuenta que ese barrio es re rico, o sea, no porque las personas sean ricas, sino porque, no sé, puedo extraer petróleo, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo entro a ese barrio y llego y comienzo, pues ya, no me importan las personas ni nada, cada quien con su poder adquisitivo. Entonces llego y empiezo a extraer petróleo. Y resulta que yo me llevo todas las ganancias, me las llevo para otro barrio, donde sí es un barrio de ricos. Entonces, digamos que llego a todo ese barrio, llego y me convierto ahora yo la más rica en ese barrio de ricos. Pero como todos son ricos ahora por haberle usurpado a otros, por andar de adquisitivos, resulta que ahora en ese barrio no se mueve la economía. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene más de lo necesario.
Ese es el problema, ese fue el problema. O sea, vinieron, nos quitaron todo acá en América, o bueno, al menos lo que sabemos, lo que tenemos conocimiento de que se quitó, y se fueron a España, a Europa, perdón, y después Europa tenía tanto que ya no podía tener un mercado interno. Bueno, los templos nacían como hongos. O sea, las iglesias, ¿no? Las iglesias. Los templos nacían como hongos después de la lluvia en Europa. ¿Qué quedó en Bolivia? Buena pregunta. ¿No? Bolivia fue, para los colonizadores, fue una minita. Fue una gran minita como Chile. Pero, no, pues la verdad, toda América fue una minita, ¿no? Pero digamos que Bolivia, ¿qué tiene ahora Bolivia? Ahora Bolivia lo que tiene es una vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios y 8 millones de cadáveres de indios. Eso tiene Bolivia. Bolivia, la ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene. Ustedes se preguntarán por qué. Ahora viven de los escombros, los bolivianos. Ahora en Potosí se explota el estaño que los españoles arrojan como basura. Bolivia ahora es un explotador muy pro del estaño, por eso dice que viven de los escombros, Eduardo Galeano. Eso es porque en Potosí, verán, ¿no? En Potosí había un monte llamado, o bueno, pues lo hay, no, todavía no, un monte llamado Huacachi, que significa el cerro que ha llorado en quechua. La cantuta, que es la flor imperial de los incas, se daba por allá en Bolivia. Los indios de la América, bueno, los indios sumaban no menos de 70 millones y quizás más cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte. Un siglo y medio después se habían reducido en total a solo 3 millones y medio. Vean, estamos hablando 70 millones de indios reducidos un siglo. O sea, si hablamos de mortalidades y natalidades y tantas cosas, cifras, porque de cifras podemos hablar ahora por millones, billones, trillones y lo que sea, pero cuando se habla de vidas humanas, se podría decir que en América se lleva todos los números, todos los ceros. 70 millones de indios y quizás más cuando los conquistadores aparecieron en el horizonte. Un siglo y medio después, solo un siglo, o sea, estamos hablando de 150 años después, pasan de haber más de 70 millones de indios a haber en total solo 3 millones y medio. Recordemos que Eduardo Galeano es un historiador muy pro, él recopilaba información, entonces se habla de que hay cosas que fallan aquí en el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, datos que fallan, pero es porque los datos están en constante cambio y es porque las mentes están en constante censura. ¿Okay? Bueno, la sangría del Nuevo Mundo se convertía en un acto de caridad o en una razón de fe. ¿Eso qué quiere decir? Que acá mataban indios, como sea, o sea, mataban a todo el mundo acá en América Latina y resulta que venían sacerdotes y obispos y tantas cosas, venían a socorrernos con caridad, con fe. Entonces, bueno, Bartolomé de las Casas precisamente fue un sacerdote, ¿no? Bartolomé de las Casas, pero este señor fue bien pro. Este señor vino y cuando vino llegó y dijo, yo no vengo aquí de Salvador, o sea, yo aquí sí soy el tirano. Y lo reconoció. Y llegó y dijo, los indios preferían ir al infierno para no encontrarse en el cielo con los cristianos. Y lo dice un cristiano o un católico ya, ¿no? Porque pues... Incas. Les voy a decir un poquito de las facultades de el Imperio Inca, el más grande. Tengo que contarles una historia de los incas, pero no, ahorita estamos en modo denuncia. Los incas fueron grandes cirujanos. Trepanaciones y curaciones con placas de oro y plata. Ustedes han oído hablar, creo que sí, de cráneos puestos con oro aquí o curados, por eso se les llama a los incas como los cirujanos más pro de la historia. Los mayas son los astrónomos más pro de la historia. Resulta que no solo le dieron un valor al cero para luego convertirse en un modelo increíble de los Estados Unidos, sino que
sino que también fueron grandes astrónomos, ¿no? Midieron el tiempo y el espacio con precisión asombrosa, descubrieron el valor de la cifra cero también y así. Pero después otros lo descubrieron mejor. Y los aztecas, grandes arquitectos, grandes arquitectos. Crearon acequitas y islas artificiales, que aunque no fuesen de oro, deslumbraron a Hernán Cortés. Tupac Amaru. Tupac Amaru, directo descendiente de los emperadores incas, luego de liderar una rebelión en contra de los opresores, fue sometido a suplicio junto a su esposa e hijos en la plaza de Huacaipata, en el Cusco, Perú. Ya vamos de Bolivia a Perú, ¿ok? Entonces, acá en Perú ya no estaba... Bueno, acá en Perú tenemos a Tupac Amaru, ¿ok? Tupac Amaru, que fue en la plaza de Huacaipata en el Cusco, le cortaron la lengua, ataron su cuerpo, brazos y piernas a 4 caballos para descuartizarlo, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca y cada parte de su cuerpo fue enviado a distintos lugares. ¿Qué tal ese flow de nuestros conquistadores? Bueno, se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia hasta el 4º grado. ¿Algo les recuerda? Los indios han padecido y padecen la maldición de su propia riqueza. Esa es la síntesis de todo el drama de América Latina. Pues ya les sinteticé, ¿no? Todo el libro, pero vamos a continuar. El contacto con el hombre blanco continúa siendo para el indígena el contacto con la muerte. No es que haya nada malo en el color, no. O sea, no. O sea, a ver, el mestizaje y todas estas cosas no, o sea, lo que no tampoco es la tierra. Sí, la tierra. La generosidad de la naturaleza los condena al despojo y al crimen. A los indígenas o a las tribus indígenas. Ahora vamos a hablar de otra cosa increíble, la verdad. ¿Qué les parece el azúcar? A mí me encanta el azúcar, ¿no es cierto? Resulta que el azúcar, para por ahí el siglo XVII, era llamada el oro blanco. Y aquí aparece el problema número 5. Cuanto más codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano, que con sacrificio lo crea. Si el obrero protestaba, el capataz mandaba buscar al carpintero para que le vaya tomando las medidas del cuerpo. José Martí, acerca del azúcar, porque en Cuba, ahora vayamos a Cuba, ¿no? Resulta que en Cuba se empezó a dar la gran... Cuba no es que ningún país latinoamericano es pobre porque quiere. No hablo de país, no de personas, ¿no? Porque la individualidad es una. La individualidad es una, ¿no? Las civilizaciones son otras. Pero Cuba, una tierra muy rica para el oro blanco, para el azúcar. Y resulta que un gran poeta de ahí, José Martí, que yo lo amo, José Martí es maravilloso, por eso le llaman el alma de Cuba, el poeta alma de Cuba. Si quieren saber sobre los dolores de una patria, lean a sus poetas, porque ellos sí saben cómo. José Martí, acerca del azúcar o del oro en blanco en Cuba, dijo: el pueblo que confía su subsistencia a un solo producto se suicida. Los cubanos empezaron a vender todo el azúcar del mundo, o sea, empezaron a venderle a todo el mundo y después no se dieron cuenta que la tierra se cansaba. Bueno, el testimonio de José Martí, o sea, lo que acabé de leerles, ilustra cabalmente las dificultades que la revolución encontró desde que se lanzó a la aventura de convertir a la colonia en patria. ¿Qué quiere decir? Eran una colonia, o sea, Cuba era una colonia, y se quiso convertir en patria. Y para convertirse en patria, empezó a comercializar con el oro blanco, con el azúcar. Y ahí mismo se suicidó, haciendo eso, se convirtió en patria y ahora es un país no decadente, ¿no? Ningún país latinoamericano bien cuidado, ningún país puede ser decadente, sino que más bien, eligió mal el comercio, digamos, con su oro blanco. El problema número 6, la historia de un grano de azúcar es toda una lección de economía política y también de moral, dijo Augusto Cochín.
Los ingleses imponían su reinado sobre los mares. Nosotros ya nos hemos ido en contra de España, todo lo que sea, ¿qué tal? La remala para los españoles, la remala para los franceses, la remala ta. Pero ¿dónde dejamos a las colonias inglesas? Más raro. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos se independizó en 1775, sí, en 1775, y resulta que quisieron hablar inglés. ¿Qué tal ese flow de Estados Unidos? Ahí los dejo. Bueno, ahora dejemos a los ingleses por allá, a Estados Unidos y a los canadienses por allá también, cada quien en su América Latina elegida. Y vámonos a África. ¡Uy, qué tal África! Dios mío. Los caciques africanos recibían las mercancías de la industria británica y entregaban los cargamentos de esclavos a los capitanes negreros. ¿Eso qué quiere decir? Que los mismos africanos se comercializaron ellos mismos. África, siendo un país tan rico, porque es rico, o sea, así sea desértico, es rico, un país demasiado rico, la pensó. Y en lugar de comerciar con materia prima, empezó a comercializar con hombres. Y empezó a venderles a los ingleses, a los franceses, a los españoles, esclavos negros, para que vengan a América, al nuevo país descubierto por Cristóbal Colón en 1492, para que venga a masacrar indígenas. Más raro. Bueno, así. El capital acumulado en el comercio triangular. ¿Cuál es el comercio triangular? ¿Verdad? No es que me voy a los egipcios, no. Ya los gaticos y los egipcios también, de esos hablaremos otro día, porque son otra cultura muy pro. Pero quedémonos con su triángulo. Quedémonos con el triángulo. Ay, Dios mío, estoy loca. Voy a hacer un triángulo aquí en la pared, ¿ok? No me importa. No, mentiras. Lo voy a hacer aquí en la mano. No, ¿qué pasa? Ya, aquí hay un triángulo. Perdonen. Bueno, el capital acumulado en el comercio, continuamos, ¿no? El comercio triangular. Para ese tiempo hablamos de un comercio triangular, ¿ok? Manufacturas. O sea, la imprenta estaba decadente. O sea, cuando se hacen grandes comercios resulta que toca escribir, ¿no es cierto? Manufacturas, esclavos y azúcar. ¿Qué les parece? Cuba, África y alguien que podía comprar a los africanos, los ingleses. Los dos, ¿por qué? Africanos e ingleses por el azúcar. O sea, Cuba. O sea, cogieron a Cuba como una naranjita, literalmente. Y la exprimieron para hacer jugo. Sin saber que después la naranja ya no iba a tener más jugo. Pero podía caer en la tierra y volver a nacer. Pero se iba a demorar un tiempo. La trata de negros en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra, ¿verdad? ¿No? Resulta que Inglaterra estuvo en constante lucha, ¿no? Esa es otra cosirijilla. Inglaterra estuvo en una lucha constante, demasiado constante, contra una guerra interna, la verdad. Inglaterra nunca peleó contra nadie, o bueno, sí llegaron los nórdicos, llegaban a pelearles de todo lado, pero la guerra siempre fue interna. Entonces resulta que cuando ya decidieron liberarse ellos mismos, resulta que empezaron a comercializar con negritos. ¿Qué tal ese estilo? Entonces la trata de negros en Nueva Inglaterra dio origen a gran parte del capital que facilitó la revolución industrial en Estados Unidos de América. ¿Les parece raro? ¿Les parece raro? Pero bueno, entonces bueno, hasta aquí las plantaciones de azúcar omnipotentes. Haré una segunda parte del video, ¿ok?